en el ejemplo anterior, en la actividad 1, pasa lo mismo. ¿Te parece? Tenemos un menos un medio. Cuando n sea par... Ah, perdón. Yo el ejemplo estaba leyendo un poquito más arriba, el 1 sobre 1 menos x igual a 1 más x más x cuadrado. Para mí era todo positivo eso. Claro. No, la de menos Sí, un medio a la n por x menos 2 a la n. claro, ese a dónde convertirá, claro. El coeficiente va a ser positivo para n pares y negativo para n impares. Es una serie alternante, claro. Entonces yo la tengo que analizar en valor absoluto. ¿Eh? La tengo que analizar en valor absoluto, muy bien. El criterio que en general se No, sugiere... perdón, hasta el alternante había llegado, lo de analizar en valor absoluto ya no. Ahora vamos a eso. No, porque en realidad no tenían por qué conocerlo. Digo, en estos casos en particular, a ver, uno hasta a veces puede poner algunos valores numéricos y ver qué comportamiento tiene la serie, pero no vamos a hacerlo con los infinitos que por ahí satisfacen. Entonces la idea es, a ver, se sugiere en general trabajar con el criterio de D'Alembert de las series numéricas, porque de todos los criterios es el más generoso y realmente nos da información. Acá no tenemos el problema de que cuando yo calcule después el límite me vaya a dar 1. ¿Por qué? Yo lo voy a comparar en realidad con el 1. Voy a decir que el desarrollo, ¿no es cierto?, de esos términos que tenga allí, en valor absoluto, vuelvo a decir, tendría que ser menor que 1 para que satisfaga la condición. Y de ahí va a surgir qué valores puede llegar a tomar X. ¿Está? O sea que estaría analizando el dominio de X. Para que pueda converger. A ver claro, dónde converge y dónde no. Perdóname, no exactamente el dominio, porque fíjate, en cualquiera de las tres, estoy mirando a ver si no hay una macana, si yo le pongo un número real cualquiera, vale, porque total está elevado. No, yo seguía hablando del ejemplo anterior, por eso. Perdóname, ¿cuál sería el anterior? O sea, de menos un la medio pregunta, a la n. Claro. Pero ahí también la X puede tomar cualquier valor real. Por ¿Y eso cómo no se es un Lo tema que de pasa es que dominio. nosotros estuvimos trabajando con ese ejemplo, dado que era la primera pregunta que aparecía, Claro. y no pudimos resolver qué pasaba con el límite. ¿Hacia dónde converge? Eso es lo que no podemos resolver. Bueno, a eso me refiero yo con que tendría que ver qué valores de X hacen que converja. No lo llamemos dominio. ¿Sabes bueno, qué? Entre comillas, muchas cosas. No, dale, vamos a pulir el lenguaje, se llama intervalo de convergencia. En vez de ser el dominio, a ver, sería algo parecido a dominio, la condición que tiene que cumplir la X para que esa serie converja. ¿Está? Ajá. Y eso es a lo que se refería Daniel. Claro. Entonces acá lo que nosotros tendríamos que analizar es el valor absoluto, vamos a llamarlo de esta manera, a sub n más 1 sobre a sub n, tendría que ser en valor absoluto, vuelvo a decir de nuevo, menor que 1. ¿Bien? De ahí voy a deducir un intervalo real para la X, porque las n se van a poder simplificar, salvo que la serie sea tal que no importa el valor que toma la X, converja para cualquier valor de n. ¿Está bien? O para cualquier Perdón, valor entonces real. estaríamos quedando en el X menos 2 sobre 2. Claro. ¿Cómo? Lo que estaríamos analizando ahora sería X menos 2 sobre 2. Después de haber hecho D'Alembert. Las cuentas. Claro. Después de haber hecho D'Alembert, sí. Como es en valor absoluto, en realidad el menos no va a influir exactamente y queda eso, sí. X menos 2 sobre 2. X menos 2 sobre 2 en valor absoluto, sí. Ok, y cuando hacemos el límite de eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Con X tendiendo a infinito? No haces ningún límite ahí. ¿Y qué hacemos? No tenés n. Por eso. Y lo comparás con 1, por eso decía, a ver, escúchenme, en valor absoluto hay que comparar el a sub n más 1 sobre a sub n, toma un valor absoluto, y tiene que ser menor que 1 para que esa serie de funciones converja. ¿Bien?
No, en lo que estuvimos Alguien me hablando está de que poniendo no cara tiene fea. sentido de calcular el límite porque se nos va esa n y nos queda Claro. todo en función de x. Y Ahora, en el caso de que te quedara la n y tiende infinito, sea el valor que tenga la x, salvo que se vaya achicando, ¿no es cierto?, cada vez más, o sea tipo 1 sobre x con x tendiendo a más infinito, salvo esa situación, todas las demás, la serie va a convergir sin ningún, perdón, si tiende a infinito el total va a divergir, ¿no es cierto?, pero si tiende a cero, independientemente del valor que le corresponda a la x, entonces va a convergir para cualquier valor de x. Que no, hay en alguno que aparece, pero no en estos que tenemos acá. A ver, digo de nuevo, nosotros ahora lo que tendríamos que ver es valor absoluto, la comparación de a sub n más 1 dividido a sub n, comparado con 1. ¿Bien? Los valores que ahí correspondan a x nos dan el intervalo de convergencia de esa serie. O sea, en nuestro ejemplo ahí sería el valor absoluto de x menos 2 sobre 2 menor que 1, y de ahí Comparado con encontramos 1, los valores para que el intervalo me queda entonces dice, 0,4. la x Pues- entre tanto y tanto es que va a convergir. va a convertir. Ajá, No tengo ahí determinado cuál sería el valor de la convergencia. Acuérdense que acá la convergencia significa la suma, nosotros cuánto me daría la suma. Que lo voy a poder hacer como aparece en la observación anterior, siempre y cuando tengamos una serie geométrica. Serie geométrica de razón ahora expresada en función de x. Y entonces sí puedo hacer, puedo determinar en cuánto sería la suma que me van a esos términos. Que este del ejemplo, el que dice hacia qué función convergirá, sí, se puede hacer la suma porque esta es una serie geométrica, la razón es x menos 2, es una serie geométrica y se puede encontrar cuál es el valor de la suma. Yo lo adelanto por si ustedes quieren hacer las cuentitas. El valor de la suma, que sería la función hacia la que tiende, es 2 sobre x. F de x igual a 2 sobre x. Esta del ejemplo. F de x igual a 2 sobre x. Y creo que recién decía una de las compañeras que había encontrado cuál era el intervalo, ¿no?, de convergencia. Que lo Dice el podemos desarrollo, expresar. el módulo de a sub n, de a a la n más 1 dividido a la n, Claro, encontré entre 0 y 4. Claro, Sí. puedes reducir y comparar con el 1. Podés dejarlo así y decir que es un intervalo que tiene centro en y sementorno o semiradio tanto, o de lo contrario podés eliminar las barras de valor absoluto y hablar de un segmento real, ¿no es cierto? Y si uno quiere ser muy exquisito para cerrar toda esa información, lo que hace es analizar en los extremos. Vale decir, si en este caso quedó, pongamos x igual a 0, x igual a 2, o lo que fuera en cada uno de los casos, hacemos el análisis para los extremos del intervalo, y ahí lo que estaríamos analizando sería una serie numérica, ¿tá?, que valen todos los criterios que venimos usando hasta ahora. Y esa serie numérica puede ser que en los extremos converja o no. Esto sería para cerrar. Digamos que a veces algunos lo llaman como una exquisitez, pero ya que estamos, total lo único que hay que hacer es reemplazar y analizar el comportamiento que tendría esa serie numérica. Profe, Sí. la suma, ¿hacia qué función convertirá esa serie? Bueno, usted acaba de decir que es 2 sobre x, f de x igual a 2 sobre x. A mí me dio menos 2 sobre x. Puede ser que me equivoqué en el signo, ya te digo. Porque lo que hice fue distribuir la raíz. No, a mí me da 2 sobre x. Claro, porque yo tomé menos un medio con menos. pero en el módulo. Claro, pero ahí no, porque lo que hice fue distribuir la raíz y queda 2 menos x sobre 2, lo tomo eso como razón, y al hacer eso Claro. queda 1 menos x sobre Pero 2. sabes que la razón es menos x menos 2 sobre 2. Entonces no puedo distribuir en ese caso lo que es la raíz.
No sé qué es la raíz para vos. La raíz, digo, la potencia, perdón. Ah, Sí, no sé por qué dije raíz, potencia. claro, sí, no hay una raíz ni cuadrada, ni cúbica, ni nada. Claro, no, la potencia era. La potencia ¿Cómo la enésima, distribuiste? O sea, escribiste como si fuera menos un medio multiplicado por x menos 2 claro, todo elevado a la n. exactamente. Y Y bueno, eso entonces, hace el menos un medio, me cambia el signo de x menos 2. Pero yo pero lo ¿y hice esa es la igual que razón? vos. Y, Yo lo hice y como igual que vos, Isabel, y me quedó 2 sobre X. no, Claro, porque es 1 sobre, no, está bien, 2 sobre x, 1 pero bueno, sobre 1 claro, menos, claro. me y queda ese 1 menos te cambia menos todo lo... O sea, fíjate que cuando hagas la resta, si pusiste el paréntesis, Hay un problemita puse de el signo, paréntesis. claro. El paréntesis me cambia. Está bien. sí. No está mal. El paréntesis, sí, tengo el paréntesis, pero como es todo borrador, lo que hice fue poner para arriba ya menos 2. Pero sí, el paréntesis que tengo antes me cambia el signo del menos x y queda Claro. x sobre 2. X sobre 2. Sí, está A bien. ver, Gracias, Giselle. ustedes vieron que nosotros con los signos somos campeones, ¿no? En general, así que no hay problema. Ay, no, yo soy terrible. Siempre me pasa. Siempre le estoy Nada, preguntando algo con el además, tema de los signos. No sé si se dio cuenta. está bien, ¿no? Pero además uno entusiasmado, ¿no es cierto?, en lo que está haciendo, por ahí no le presta tanta atención a un signo, y acá, bueno, puede No, modificar tengo la muchos cuestión de problemas la con los suma. signos. Hoy a la mañana con ángulo que era positivo, lo tomé negativo. No, desastre con los signos. Bueno, gracias, profe. No, por favor, y hay Giselle que está muy prendida, muy bien, me mandó 800 ejercicios resueltos, muy bien. Bueno, en estos entonces la actividad número 1, si quieren yo les digo las respuestas, no sé si hoy van a estar enganchados con eso, además que seguro van a estar más enganchados con el parcial, en todo caso las respuestas las planteo por correo. Bien. Y la demostración de el ejemplo que dice una serie, estoy en la página número 2, ¿no? Una serie asociada a el logaritmo natural de 1 más x, se lo subo, que ya lo tengo pasado a Word más prolijito. Y acá está entonces lo que por ahí decía recién Janina, esto de cómo hago para escribir, ¿no? Lo de la x, que son los intervalos de convergencia, y que justamente eso es lo que me está diciendo en cada caso cuando tenemos que la serie converge, que son las series que nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nuestro objetivo va a ser intentar asociarle a cada una de las funciones que se nos presentaran, y fuera posible, el desarrollo en una serie de potencias. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque por ahí a mí me dan a integrar, no sé, la función e elevado a ver, ya que estamos, ¿no? E elevado a la raíz cuadrada de x. ¿La ubican? Te estoy entrando en calor. E elevado a la raíz cuadrada de x. Sí. ¿La ubican? No. A ver la gente del 24. No me pregunte a mí, estadística. no me pregunte. Probabilidad y estadística. Por ahí no llegaron, ¿eh? Tiene que No, ver con no la curva de Gauss. No, esa En parte no. realidad, la función e elevado a la menos raíz cuadrada de x sobre 2 es la curva de Gauss, la campana de Gauss, la famosa campana de Gauss, la gráfica de ella, pero que no es una función integrable. Sin embargo, nosotros le podemos dar una vuelta, es una función continua, ¿no? Es una maravillita. Nosotros le podemos dar una vuelta e intentar desarrollarla en una serie de potencias. Y, insisto, la serie de potencias es una serie de polinomios. Por lo tanto, integrables en todo momento. A ver, con esta salvedad, uno dice, la serie esa puede reemplazar a la función en un cierto intervalo acotado. Ojalá fuera en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero en cierto intervalo acotado. Por eso es muy importante ahora que nosotros relevemos claramente lo que son los intervalos de convergencia de las series y, por supuesto, el radio de convergencia que tiene que ver hasta dónde me puedo extender desde, digamos, un punto particular que sería el núcleo, ¿no? de esa serie ahí que estamos analizando. ¿Está bien? La veo a Giselle con las ganas de hacer una pregunta. No, creo que ya me acordé. Es que nos daban un cuadro con un montón de valores aproximados
para hallar como, no sé si integrales, o sea, la integral de eso, pero en un cierto intervalo, algo así puede ser, o capaz que estoy equivocada, en No sé, probabilidad, puede para ser. la campana de Gauss. Claro, en realidad la cuestión ahí es la normalización de los fenómenos, ¿no? Hay fenómenos que se pueden llegar a decir que a ver, los registros que se puedan obtener de ellos gozan de una cierta normalidad porque se nuclean alrededor de un centro en particular, y todos los demás están un poquito más dispersos. Los que están más dispersos son más raros, ¿no? De que se puedan tomar como datos ideales, ¿eh? Esto pasa mucho con respecto, por ejemplo, a, bueno, si ahora vamos a andar con esto de la pandemia, ¿no? Y las enfermedades, con el tema, vieron, de las temperaturas, a ver si la temperatura era un indicador de estar enfermo o no estar enfermo. Vieron que tuvieron que modificar el rango, ¿no? Antes era 37 grados en adelante, era uno de los síntomas que se tomaba en cuenta. Ahora es 36 grados y medio, y por ahí a futuro, ¿no? 36 y medio, sí, digo bien, ¿no? 36 y medio. Sí, 36 y medio. 38. Antes era, sí, era 38, 37 y medio, tenés razón. Antes era de 38 en adelante, eso sería porque tenemos fiebre, ¿no? Y ahora lo bajaron a 37 y medio, y por ahí lo bajan a 37, ¿no? Porque esto se modifica en función de los datos estadísticos. Pero bueno, ahora eso sería anecdótico. Yo lo que digo es que esas funciones que no son integrables, que por ahí a ustedes les dieron unos dolores de cabeza terribles, cuando tenían que hacer las integrales, se pueden llegar a asociar, digo de nuevo, con consideraciones. Por eso es importante que analicemos los intervalos de convergencia. Se los puede asociar a ciertas series que sean más fáciles de integrar. Esto no quiere decir que siempre podamos encontrar una formulita que las represente, ¿eh? Por ejemplo, en ese que aparecía hace un ratito de la función 2 sobre x, nosotros le podemos asociar esa serie, que podrá ser linda o fea, pero que es fácil de integrar término a término. Pongamos por ahí, uno dice 10 términos para tener una aproximación bastante buena. Lo podemos integrar término a término, pero bajo ciertas condiciones. Acá una de las compañeras, creo que había sacado el intervalo, decía entre 0 y 4, pero por ejemplo en esa serie, o para esa función, no sería válido intentar calcular la imagen de el 10,34, exagero un poquito, ¿no? 10,34, porque me fui del intervalo donde la serie realmente converge. Acá tenemos que pensar, este es un ejercicio lindo si uno quiere hacerlo con una aplicación, por ejemplo el GeoGebra. Uno lo que tiene que pensar es que esas funciones polinómicas, yo voy a pensar que cada uno de los términos de la serie es una función polinómica. Por ejemplo, si yo arranco de 1, sería una recta paralela al eje de las x, ¿no es cierto? Y le sumo x, es una lineal, y le sumo x cuadrado y es una parábola, y le sumo x cubo, es una parábola cúbica. A medida que voy sumando, voy obteniendo una nueva función que, si la serie es la correcta, debería ir acercándose hacia esa función que dio origen a todo esto. No sé si me siguen. Por ejemplo, la función 2 sobre x, que es una hipérbola equilátera, ¿está bien? Yo la puedo dibujar sin mayor inconveniente, no es una función de las complicadas. Pero si yo le asocio en el mismo esquema, en el mismo par de ejes, le asocio la suma de algunos de los términos de la serie que la representa, pero tomando a cada término como que fuera una función, lo que vamos a ver es que hay momentos en donde prácticamente se superponen. Pero hay un momento en donde se separan de manera extrema. ¿Dónde se van a superponer o casi superponer? En el intervalo de convergencia. Cuando nos fuimos del intervalo de convergencia, ya puede ser que en algún momento hayan contactos, pero no de manera, digamos, absoluta o infinita, ¿no es cierto?, de términos. Por ahí un solo contacto cada tanto, ¿no es cierto? No van a haber coincidencia. Pero en este caso, en esa en particular, en el intervalo 0,4, debería ocurrir que a medida que sumo más funciones, ¿no es cierto?, más términos en el desarrollo en serie, más aproximada sería esa función, que es la suma de los polinomios con respecto a 2 sobre x. Es una cosa interesante para convencerse uno de que realmente la serie representa, ¿no?, esa función ahí en particular.
Bueno, la actividad número 2 es muy parecida a la anterior, porque lo que tenemos que hacer de nuevo es D'Alembert, ahora con alguna indicación más, ¿no es cierto? Siempre lo tomamos en valor absoluto, sea una serie de términos positivos o alternantes, no importa. Siempre lo tomamos en valor absoluto, porque acuérdense que lo que nosotros pretendemos encontrar es un intervalo, ¿está bien? Entonces siempre es el valor absoluto de a sub n más 1 dividido a sub n menor que 1. Y después, en todo caso, analizo, a mí no me preocupa demasiado, pero ya que estamos lo podemos cerrar bien, analizo qué ocurre en los extremos de ese intervalo. Si me piden intervalo de convergencia, lo escribiré como intervalo abierto, semiabierto, cerrado, entre tanto y tanto. Siempre va a ser un segmento de recta. Es lo que vamos a tener ahí, abierto, cerrado, pero un segmento de recta. Si me piden radio de convergencia, esto si quieren también es una exquisitez, si me piden radio de convergencia, lo que tendré que hacer es centrar el intervalo. Si a mí me dicen que el intervalo es entre menos 1 y 7, ¿dónde estaría el centro? Intervalo, no importa si es abierto o cerrado, intervalo entre menos 1 y 7. ¿Dónde estaría el centro? 4. ¿Qué dicen? ¿No sería menos 3? Entre menos 1 y 7. Entre menos 1 y 7 es 3. 4. No. Sería 3. 3. Menos 1 más 7 ¿Votamos? ¿Votamos? 4. A ver, lo planteo de otra manera. La amplitud del intervalo sería 8. Sí, el centro en 4. En 3. Para mí en 3. Para mí en 3. No sé, a ver, ¿en qué quedamos? ¿3 o 4? 3. A ver, en general conviene siempre, vamos a poner, estoy como medio complicado en decir cuál es el centro. Supongamos que elegí 4, ¿no es cierto?, como el centro. La distancia que tiene que haber con respecto a los extremos tiene que ser la misma. Vale decir, 4 sumado con cuánto me da 7. 3, ¿verdad? Claro. 4 sumado con cuánto me da menos 1. Claro, 3. Me parece que no. A ver, ¿qué distancia hay desde 4 hasta menos 1? 5. 5. Entre 4 y 3 hay una distancia, perdón, entre 4 y 7 hay una distancia de 3. Entre 4 y menos 1 hay una distancia de 5. Entonces en realidad el centro es 3. Para pasar de 3 a 7 tengo que sumar 4. Para pasar de 3 a menos 1 tengo que sumar menos 4. Claro. ¿Digo bien? Sí. Entonces el centro es, en este caso 3, y fíjense que ese 4 daba de hacer el promedio de la longitud del segmento. Si el segmento va entre menos 1 y 7, la longitud es 8. La semisuma o la mitad, a ver, en realidad vamos a decir la longitud, porque por ahí la semisuma se entiende como que habría que sumar 7 más menos 1, ¿no? La longitud es 8, por lo tanto, la mitad es 4, la distancia que hay entre el centro del intervalo y los extremos es de 4 unidades. Exacto, de 4 unidades y el centro es 3. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en la actividad número 2. Y después, aunque quede así un poquito difuso, pero ya vamos avanzando, por ahí les suenan las series de Taylor y Maclaurin. Para el que está medio olvidado, acá vamos a tener que hacer algunas derivadas, ¿no es cierto?, para poder calcularlas, porque, adelanto, ¿no?, cada uno de esos coeficientes que ahí aparecen con las letras C, C sub 0, C sub 1, C sub 2, hasta llegar a C sub n, siempre son derivadas de una función cuando uno tiene que armar la serie de Taylor o de Maclaurin para evaluar una función en algún punto en particular. Que
La característica que tienen estas series, otra vez, es que son series de potencias con, en caso de Taylor, binomios. Son todas sumas de binomios. Cada una de los coeficientes que aparecen son constantes, que se obtienen a partir de derivadas de funciones, ¿no es cierto? Y los x menos a siempre van a ser expresiones de tipo binómica. Así que acá otra vez estamos en polinomios. Y si a mí me dicen que trabaje con Maclaurin, lo que hago en realidad es a esa A evaluarla o asignarle como valor en particular 0. Y ahí me aparecen entonces, esto vuelo de pájaro muy rápido, aparecen ahí los desarrollos en series de Taylor y Maclaurin, que, a ver, yo me saco el sombrero, la verdad, esta gente, siglo XVII, de nuestra era, ¿no? Pero siglo XVII, se les ocurrió el poder encontrar una forma bastante elegante y cómoda de evaluar funciones, cuando esas funciones no eran posibles de evaluar en sí mismas, sino que se podían hacer desarrollos, como los que aparecen acá, en donde uno puede establecer convergencias y hasta a veces puede establecer comportamientos de crecimientos, cálculo de áreas, de regiones, que estén asociadas con ellas. Y, a ver, cuando a mí me dicen que en el ejemplo, ¿no? Que ahí tenemos la página que estoy, en la página, creo que la 3, me dicen ahí, en el ejemplo que me proponen, ¿no? Hacer el desarrollo en Taylor de 1 sobre x, evaluada en 2, esto significa que lo que voy a tener que hacer es calcular derivadas, digamos un número más o menos adecuado, 3, 4 derivadas, ¿no es cierto?, de la función 1 sobre x, que la puedo tomar como 1 sobre x o x a la menos 1, lo que me quede más cómodo para poder derivar. Evaluarla en x igual a 2, simplemente se traduce en reemplazar a la x por 2, ¿no es cierto?, en cada una de las derivadas, y después sustituir o reemplazar, lo que se me pide es, en realidad, que escriba lo que está en el segundo miembro de esta igualdad. ¿Está? Y eventualmente después, si hay una cierta regularidad de los coeficientes, tratar de ver si le podemos encontrar una formulita que represente a esa expresión que tengo al principio, que sería el término general o la forma general que tiene el desarrollo en serie. Con esta aclaración, esto es parecido a lo que me preguntaban cuando hacíamos series numéricas, si podíamos calcular siempre la suma, ¿no?, de los términos de la serie numérica. En el caso de la serie numérica, yo voy a poder calcular la suma si las acoto. Vale decir, digo, sumemos 24 términos, por exagerar. Pero en algunas series, que siempre van a ser, o casi siempre van a ser infinitas, ahí me rectifico, lo que va a ocurrir es que por ahí no podemos calcular la suma. No preocupa. En este caso en particular puede llegar a ocurrir que el término general también sea esquivo a que lo podamos escribir. Que por ahí podemos escribir todo el desarrollo de algunos términos de la serie, pero no escribir el término general. Ahí no nos vamos a preocupar. La cuestión es poder escribir algunos términos de la serie, por lo menos para saber cómo es su comportamiento. Y en este caso en particular me aclaran que esta serie va a convergir, y la función hacia la que converge es 1 sobre x, siempre y cuando estemos trabajando en ese intervalo, en el intervalo que dice x menos 2 menor que 2. Si me excedo de ese intervalo, por ejemplo, el valor, exagero para que se vea bien, x igual a 10, no cae en ese intervalo. Bueno, yo podré evaluar la serie, la función, todo lo que quieran, pero no puedo asegurar que el valor que tomaría la función en ese punto en particular lo puedo obtener, lo puedo calcular a partir del desarrollo en serie. ¿Se entiende? Para esta función, digo, x igual a 10 me da un décimo, perfecto. Pero yo no puedo asegurar, porque el 10 no cae en este intervalo, que si yo hago el desarrollo de 25 términos de esta serie, reemplazo a cada una de las derivadas, reemplazo a cada uno de los lugares, hago la cuentita, no puedo asegurar que toda esa suma me vaya a dar 0,1. Vale decir, el 1 sobre 10. No lo puedo asegurar.
Ojo, por ahí tengo suerte y me da 0,12. Digo, bueno, por ahí tengo suerte, pero no lo puedo asegurar de antemano. En cambio, si yo a la X le evalúo en X igual a 3, a la X la reemplazo por 3, está dentro del intervalo. Bueno, en ese caso en particular me dicen que si yo escribo un número adecuado de términos, el 1/3 se estaría obteniendo como la suma de los términos de esa serie, cuando la desarrollamos. Eso es lo que me está diciendo esta cuestión de la convergencia de la serie. Vamos a decirlo de manera intuitiva, el acercamiento de los términos de la suma de esa serie a la función en particular. ¿Está bien? Me voy del intervalo, pierdo. Quedo en el intervalo y hay ciertas garantías que puedo, de las que me puedo apropiar, ¿no es cierto?, como para poder hacer el cálculo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Bueno, no nos va a dar tiempo para hacer mucho más. Yo sé que están ahora con ganas de hacer preguntas del otro, así que todo esto quedaría como para que uno le vaya dando una miradita, no lo dejemos pasar porque después del parcial vamos a tener una última clase. No hay mucho tiempo más. Y nos estaría faltando redondear esto y su aplicación, que sería la última clase. Entonces, yo diría, a ver, por ahí hacemos un poquito de intercambio, por ahí no presencial o no directamente con el Zoom y demás, sino bueno, hacemos el intercambio entre todos. Bueno, y yo ahora daría un poquito de tiempo, no me acuerdo si les había dicho la hora, porque me organizé un poco, si no, medio caótico. Ahora a las 15:30, estamos, no, a 15:30 terminamos. A las 16, media horita, para que ustedes se organicen en todo lo que quieran preguntar, ya sea de, si quieren, empezamos con el modelito de parcial. ¿Está bien? O, si no me proponen, con algún ejercicio que haya quedado por ahí pendiente de lo anterior. ¿Está? Y sería, ahí vamos a hacer otros 40 minutos y después dejo otra vez que organicen preguntas y volvemos a encontrarnos en otros 40 minutos hasta la hora del té. La merienda reforzada. Ok. ¿Está bien? Bueno.